tenemos ya un poco la idea de lo que es la probabilidad, vamos a un poco a ver qué tipo de sucesos, de propiedades podemos hacer con ello. Las propiedades básicas de esta probabilidad son las siguientes. La primera de ellas es una bastante evidente si buscamos la probabilidad del conjunto vacío. Conjunto vacío ya sabes que es que no hay ningún objeto en ese conjunto, como no hay ningún caso favorable a ese suceso, esta probabilidad tiene que ser cero. Por otro lado, la probabilidad del espacio muestral, recuerdo el dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, tienes 6 opciones de 6 posibles, así que siempre es 1. Y estas dos probabilidades se combinan, por decirlo así, en una que dice que la probabilidad de cualquier suceso, sea el que sea, siempre va a ser más pequeña que 1 o igual a 1, en caso de ser el espacio muestral, y siempre va a ser mayor o igual a 0, siendo 0 cuando estamos en el conjunto vacío. Y esto es muy interesante por una razón. Cuando hablamos en el mundo real, por decirlo así, pues siempre decimos, no sé, hay un 30% de probabilidades de que llueva, ¿vale? Por ejemplo. Y esto no está bien, ¿vale? Cuidado. Lo mismo pasaría cuando dices, por ejemplo, pues no sé, la probabilidad de que salga cara una moneda es un 50%. Tampoco es verdad. Sí puedes decir, ¿vale? Sería correcto decir el 50% de veces que lance una moneda saldrá cara, pero la probabilidad es igual a 1 de cada 2, que es lo mismo que 0,5. Entonces, mucho cuidado que 0,5 no es el 50%. ¿Vale? Hablando de probabilidades, lo máximo que puede ser es 1, lo mínimo es 0, siempre. Entonces, cuando dices, no sé, pues eso, mañana va a llover, no puedes decir hay un 30% de probabilidades de que llueva. Sí puedes decir posibilidades o puedes decir que el 30% de veces va a llover o algo por el estilo. Entonces, en matemáticas deberías decir la probabilidad de que llueva mañana es 0,3, ¿vale? Eso sí, pero no 30%, sino 0,3 porque el máximo es 1. Por otro lado, si nos fijamos en la probabilidad del suceso complementario a un suceso, por sentido común, tiene que ser 1 menos la probabilidad de ese suceso. Entonces, un ejemplo muy sencillo, si la probabilidad de que llueva, imagínate, es 0,3, la probabilidad de que no llueva sería 0,7. Te recuerdo de nuevo, esto, digamos, en tu cabeza, piensa que es 30%, 70%. Lo que no es una cosa es la otra, ¿vale? Es o llueve o no llueve. Ahí no hay más opciones. Entonces, la probabilidad del suceso complementario va a ser todo menos la probabilidad del suceso original. Y por último, una propiedad muy importante es que la suma de todas las probabilidades de un cierto conjunto de sucesos siempre tiene que ser igual a 1. ¿Qué significa esto? Pues tú imagínate, no sé, tenemos una clase en la cual tienes alumnos rubios, morenos, pelirrojos, castaños. Si tú sumas la probabilidad de que al sacar un alumno sea rubio, más que sea moreno, más que sea castaño, si sumo todas ellas, el total tiene que ser igual a 1, ¿vale? La suma de las probabilidades tiene que ser siempre igual a 1. Te recuerdo que este simbolito que está aquí significa la suma, ¿vale? Y en el fondo lo que dice esto es pues, que la probabilidad de que, imagínate en el caso del pelo de los chavales, de que sea rubio, más la probabilidad de que sea castaño, más la probabilidad de que sea moreno, más la probabilidad de que sea, yo qué sé, pelirrojo, y así todas ellas, en total, tiene que ser 1. Bueno, y aprovechamos este vídeo y ya pues comentamos un poco un problema histórico, un problema que le pasó a D'Alembert, que es uno de los grandes matemáticos de la historia, en cuanto al tema de la equiprobabilidad. Entonces, la idea es muy sencilla, simplemente pues cuando tienes un experimento, tienes sucesos que son equiprobables y otros que no lo son. Si yo lanzase, por ejemplo, imagínate, un bolígrafo al aire, creo que cualquiera se convencerá rápidamente de que la probabilidad de que salga así y la probabilidad de que el bolígrafo se quede así, ¿vale? Este cilindro es un bolígrafo, evidentemente no son iguales, ¿vale? No es equiprobable y la ley de Laplace que hemos mencionado antes no sirve. Ahora, si tú lanzas una moneda, vamos a decir, en condiciones, ¿vale? Una moneda que no tenga ningún tipo de defecto y nada por el estilo, la probabilidad de sacar cara y sacar cruz es la misma, son equiprobables y como son dos sucesos equiprobables, la ley de Laplace es válida, ¿vale? Muy importante esto y como decía antes, pues aquí tienes un experimento muy interesante y es que D'Alembert decía que la probabilidad de sacar
dos caras al lanzar dos monedas, era un tercio. Entonces, ¿por qué decía esto? Porque pensaba, bueno, pues el espacio muestral va a ser igual a una de tres opciones. O sacamos dos caras, o sacamos cara cruz, o sacamos dos cruces. Entonces, una de cada tres veces que yo lance dos monedas, van a salir dos caras. ¿Esto es verdad? Pues no. Y no es verdad, y es un fallo además que, en fin, es interesante pues, ver que los propios matemáticos también, pues cuando empezaban a hacer las cosas, tenían sus dudas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. La historia, por supuesto, es mucho más larga y más compleja, pero lo que sí es correcto es, vamos a analizar uno por uno, y fíjate que este y este no son equiprobables porque este tiene el doble de probabilidad de salir que este y que este. ¿Por qué? El espacio muestral realmente al lanzar dos monedas es o bien saco dos caras, o bien cara cruz, o bien cruz cara, o bien doble cruz. ¿Vale? Entonces, cuando yo lance dos monedas, la probabilidad de sacar dos caras, ahora sí, son equiprobables los cuatro, será una de cada cuatro veces, sacaremos dos caras. Y una forma muy interesante de ver esto es el diagrama de árbol, que es una forma muy fácil de organizar un poco todos estos sucesos, estos eventos y todo esto. Y la idea es esta, pues cuando lanzamos una moneda, solamente puede salir cara o solamente puede salir cruz, una de las dos. Ahora, si la primera moneda ha salido cara, la segunda puede salir cara o la segunda puede salir cruz. Y si la primera moneda ha salido cruz, la segunda puede salir cara y la segunda puede salir cruz. Entonces, ¿qué eventos tenemos aquí? Pues como ya estás interpretando fácilmente, tienes o bien cara a cara, o bien cara cruz, o bien cruz cara, o bien cruz cruz. Entonces, en los siguientes vídeos vamos a ver un montón de ejemplos que se basan muchos de ellos en este concepto del diagrama de árbol.